Hoy les vengo a contar la historia de Andrés Molina, un hombre que durante la mayor parte de su vida estuvo convencido de que Dios no existía. Nací en 1987 en una ciudad común, de una familia común, en un hogar donde nunca se habló demasiado de fe, pero tampoco de Dios. Simplemente no era un tema importante. Crecí aprendiendo que todo tenía una explicación lógica, científica, medible, y lo que no se podía explicar simplemente no era real. Desde muy joven desarrollé una personalidad escéptica, no porque hubiera estudiado filosofía o teología, sino porque me parecía más cómodo pensar que la vida era solo una cadena de causas y efectos. Nacemos, vivimos lo que podemos, morimos y ya está. Cuando escuchaba a alguien hablar de Dios, de milagros o de experiencias espirituales, mi reacción interna era siempre la misma. Necesitan creer eso para sentirse mejor. Nunca me consideré una mala persona. Trabajaba, pagaba mis cuentas, ayudaba cuando podía. En mi mente eso era suficiente. No necesitaba a un Dios para comportarme bien. Con los años, esa postura se volvió más firme. No solo dejé de creer, sino que empecé a burlarme de la fe. No abiertamente, pero sí con comentarios sarcásticos. Cuando alguien decía gracias a Dios, yo pensaba, no fue Dios, fue tu esfuerzo. Cuando alguien decía que estaba orando, yo lo interpretaba como una forma de evadir la realidad. Si hasta aquí esta historia te parece interesante, te invito a que le des like al video y te suscribas al canal. Estos testimonios no son para entretener, sino para mostrar que incluso las personas más incrédulas pueden vivir encuentros que cambian su vida por completo. Mi vida siguió un curso aparentemente normal. Estudié, trabajé, me independicé. Vivía solo en un departamento pequeño, bastante moderno, en una zona tranquila. Nada raro, nada antiguo, nada que alguien pudiera asociar con historias oscuras o supersticiones. Y durante mucho tiempo no pasó absolutamente nada, hasta que una noche, sin previo aviso, algo cambió. Recuerdo con claridad ese día porque no tuvo nada de especial. Llegué del trabajo cansado, cené algo rápido, me acosté tarde mirando el teléfono. No había visto películas de terror, no había bebido alcohol, no estaba especialmente estresado. Era una noche completamente normal. Me dormí y fue ahí cuando ocurrió. Abrí los ojos y me di cuenta de que no podía moverme. Al principio pensé que seguía soñando. Intenté mover los dedos, las manos, los brazos, nada. Mi cuerpo estaba completamente rígido. Quise girar la cabeza y tampoco pude. Solo podía mover los ojos y respirar, o al menos eso creía, porque la respiración también empezó a sentirse extraña, como si algo pesara sobre mi pecho. Mi primera reacción fue lógica. Esto es parálisis del sueño. Había escuchado sobre eso. Sabía que existía. Mi mente intentó tranquilizarse con esa explicación, pero algo no encajaba. La habitación estaba exactamente como en la realidad. La luz que entraba por la ventana, la forma de los muebles, el sonido lejano de la calle, no había distorsión. No había sensación de sueño. Todo se sentía demasiado real. Y entonces sentí algo más. No vi nada al principio, pero tuve una certeza absoluta, profunda, inconfundible: no estaba solo. No era una idea vaga ni un pensamiento pasajero. Era una sensación directa, como cuando sabes que alguien está detrás de ti sin necesidad de verlo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté moverme con más fuerza, pero fue inútil. Fue en ese momento cuando el miedo apareció de verdad, no un susto leve, no incomodidad, miedo puro. Sentí como si algo estuviera parado cerca de la cama, no tocándome, no hablándome, simplemente presente. Y esa presencia no era neutral, no era curiosidad, era opresión. Mi mente buscaba explicaciones desesperadamente. Es químico, es el cerebro, es un error del sistema nervioso. Pero ninguna de esas ideas lograba disminuir lo que sentía. Entonces ocurrió algo que nunca había experimentado en mi vida. Una presión intensa en el pecho, como si algo invisible se apoyara sobre mí. Me costaba respirar. Cada intento de inhalar se sentía forzado. Pensé que me estaba dando un infarto. Pensé que iba a morir ahí mismo.
solo, sin poder moverme, sin poder pedir ayuda, y en medio de ese terror absoluto, algo dentro de mí se quebró. No sé cómo explicarlo mejor, pero fue como si toda mi seguridad intelectual se desmoronara en segundos. Todas mis certezas, mis burlas, mi ateísmo firme, nada de eso me servía en ese momento. Y por primera vez en mi vida, pensé algo que jamás creí que pensaría. Si hay algo más, si hay alguien, ayúdame. No fue una oración bonita, no fue una frase religiosa, fue un pensamiento desesperado, crudo, sin estructura. No dije Dios, ni siquiera sabía a quién me estaba dirigiendo. Pero en el instante exacto en que ese pensamiento cruzó mi mente, la presión desapareció. Pude moverme. El aire volvió a mis pulmones como si nunca me hubiera faltado. Me incorporé de golpe en la cama, empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La habitación estaba en silencio. No había nadie. No había nada fuera de lugar. Pero yo ya no era el mismo. Si este relato está conectando contigo de alguna manera, te invito a que comentes "Estoy escuchando". A veces, estas historias llegan justo cuando alguien necesita oír que no está solo. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida, tratando de convencerme de que había sido solo un episodio físico. Me repetía una y otra vez que no significaba nada, que no debía darle importancia. Pero había algo que no podía ignorar: la sensación. No era solo miedo, era la certeza de que lo que había vivido no encajaba del todo en mis explicaciones habituales. Durante los días siguientes intenté seguir con mi vida normal. Fui a trabajar, hablé con gente, hice bromas, por fuera todo seguía igual, pero por dentro algo se había movido. Empecé a temerle a la noche. Cada vez que se acercaba la hora de dormir, sentía una inquietud difícil de explicar. Dejaba luces encendidas, revisaba el departamento, me acostaba con el teléfono en la mano, como si eso pudiera protegerme de algo. La segunda experiencia ocurrió 3 noches después. Esta vez no fue parálisis completa. Me desperté de golpe, con una sensación de angustia profunda, como si algo muy malo estuviera a punto de pasar. El corazón me latía rápido, la habitación estaba en penumbra y nuevamente sentí esa presencia. No tan intensa como la primera vez, pero claramente ahí. Me senté en la cama y miré alrededor. Nada, absolutamente nada. Pero en mi mente apareció un pensamiento que no sentí como propio. Esto no ha terminado. No escuché una voz audible. No hubo sonido externo. Fue más bien una frase que apareció completa, clara, sin esfuerzo, como si hubiera sido colocada ahí. Me levanté y caminé por el departamento intentando calmarme. Abrí ventanas, tomé agua, respiré profundo. Me decía que estaba perdiendo el control, que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Y sin embargo, en el fondo de mí, sabía que algo estaba ocurriendo. A partir de ese momento, las noches se volvieron un campo de batalla silencioso. No siempre pasaba algo visible, pero la sensación de amenaza estaba ahí. Empecé a dormir mal, a estar irritable, a concentrarme menos. Mis pensamientos se volvieron más oscuros. Empecé a preguntarme cosas que nunca me había preguntado. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Si existe el mal? ¿Si todo lo que había rechazado durante años podía ser real? Y lo que más me perturbaba era esto: si aquello que había sentido era real, entonces tal vez Dios también lo era. Si quieres seguir escuchando este testimonio completo, no olvides suscribirte y activar la campana. Lo que viene a continuación fue aún más intenso y marcó el punto donde ya no pude seguir negando lo evidente. La tercera noche fue la más fuerte hasta ese momento. Me desperté nuevamente cerca de las 3 de la madrugada. Esta vez no estaba paralizado, podía moverme, pero la sensación era distinta, mucho más pesada. Era como si el aire dentro del cuarto se hubiera vuelto espeso, difícil de atravesar. Sentía un nudo en el estómago, una angustia sin causa aparente. Me senté en la cama y llevé las manos al rostro. Estaba temblando, y entonces, sin previo aviso, una idea clara cruzó mi mente. No estás solo y nunca lo estuviste. Ese pensamiento me llenó de terror. Me levanté de la cama y encendí todas las luces. Caminé por el departamento con el corazón acelerado, mirando cada rincón, cada sombra. Todo estaba normal.
pero yo no lo estaba. Esa madrugada, por primera vez, hice algo que jamás pensé que haría. Busqué en internet, no sobre parálisis del sueño, no sobre ansiedad. Busqué experiencias espirituales, testimonios, personas que habían vivido cosas similares, y lo que encontré me incomodó profundamente, porque muchas de esas historias hablaban de lo mismo: miedo, presencia, oscuridad y un punto en común que yo había evitado toda mi vida. Dios, cerré la computadora con rabia. Me sentía traicionado por mi propia mente. No quería ir por ese camino, no quería creer, no quería aceptar que tal vez había algo más allá de lo que podía medir o controlar. Pero ya no podía deshacer lo vivido. Y esa lucha interna entre mi razón y lo que estaba experimentando fue solo el inicio de un proceso mucho más profundo, uno que terminaría llevándome al punto más bajo de mi vida y al mismo tiempo al encuentro más real que jamás imaginé. Aquí me detengo por ahora. Cuando quieras que continúe, dime continúa. Y cuando llegue el momento del cierre final, tú me dirás: este es el último. Después de esa noche, algo dentro de mí ya no podía volver al estado anterior. No era solo miedo, era inquietud existencial. Durante años había vivido con la idea cómoda de que, si Dios no existía, entonces tampoco había nada que temer más allá de la muerte. Pero ahora esa lógica se había invertido. Si había sentido una presencia oscura tan real, entonces tal vez también existía todo lo que yo había negado, y esa idea me aterraba más que cualquier ruido nocturno. Comencé a evitar el silencio. Dormía con la televisión encendida, con música baja, con cualquier cosa que llenara el espacio. Me decía a mí mismo que era para relajarme, pero en el fondo sabía que lo hacía para no escuchar mis propios pensamientos, porque cada vez que todo quedaba en calma, esa sensación regresaba. No siempre con intensidad, pero sí como un recordatorio constante. Algo había cambiado. En el trabajo ya no rendía igual. Me costaba concentrarme, cometía errores simples. Algunos compañeros me preguntaron si estaba bien. Yo respondía que sí, que solo estaba cansado. ¿Cómo iba a explicar lo que realmente me pasaba sin parecer inestable? Las noches seguían siendo lo peor. Una semana después del primer episodio, ocurrió algo distinto. No fue parálisis, no fue presión en el pecho, fue algo más sutil y más perturbador. Estaba acostado, con los ojos cerrados, tratando de dormir. De repente, sin abrirlos, tuve la sensación clara de que alguien estaba muy cerca de mi rostro. No respiración, no calor, no contacto, solo cercanía, como si algo estuviera inclinado sobre mí, observándome. Abrí los ojos de golpe, nada, pero mi corazón latía descontrolado. Me incorporé, encendí la luz, revisé el departamento. Todo igual, todo vacío. Y aún así, esa certeza no se iba. Esa madrugada me senté en el suelo de la sala, con la espalda apoyada contra el sofá, y me quedé ahí hasta que amaneció. No recé, no supe cómo, solo pensaba. Por primera vez en mi vida me hice una pregunta que jamás me había permitido formular con seriedad. ¿Y si estuve equivocado todo este tiempo? Si este testimonio te está impactando hasta ahora, te invito a que dejes un comentario diciendo: sigue. No sabes cuántas personas están pasando por algo parecido en silencio. Intenté recuperar el control recurriendo a lo que siempre había confiado: la razón. Fui al médico, le hablé de insomnio, ansiedad, episodios nocturnos, me hicieron estudios, análisis, preguntas. El diagnóstico fue simple: estrés acumulado y trastornos del sueño. Me recetaron algo para dormir y me dijeron que descansara más. Salí del consultorio aliviado por unas horas. La primera noche que tomé la medicación, dormí profundamente. Pensé que todo había terminado. Pensé que había exagerado, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero la segunda noche volvió. Esta vez fue diferente. No estaba completamente despierto ni completamente dormido. Era ese estado extraño en el que el cuerpo descansa, pero la mente sigue consciente. Sentí de nuevo esa opresión emocional, esa angustia sin nombre. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. En medio de ese estado, una idea apareció en mi mente, clara y directa. Sabes que esto es real. No fue una voz audible.
No fue un pensamiento que yo desarrollara, fue una afirmación completa, firme, sin discusión. Abrí los ojos y me senté de golpe. Sentía náuseas, mareo, miedo. No entendía por qué algo así me estaba pasando a mí. Yo no buscaba nada espiritual, no había jugado con cosas ocultas, no había hecho rituales, simplemente había vivido ignorando a Dios. Y fue ahí cuando comprendí algo que me estremeció. No buscar a Dios no significa estar neutral. Empecé a recordar momentos de mi vida en los que había rechazado abiertamente la idea de Dios, me había burlado, había hablado con desprecio de la fe. Nunca pensé que eso tuviera consecuencias. Para mí, creer o no creer era irrelevante. Ahora ya no estaba tan seguro. Esa noche, por segunda vez en mi vida, hice algo que jamás pensé hacer. Hablé en voz alta. No una oración formal, no palabras aprendidas, solo hablé. Dije algo como: no sé quién eres ni qué es esto, pero si hay algo bueno, si hay algo que no quiere hacerme daño, necesito ayuda. No pasó nada inmediato. No hubo alivio instantáneo, no hubo paz repentina, pero tampoco empeoró. Y eso en ese momento ya era algo. Los días siguientes fueron extraños. Las experiencias no se intensificaron, pero tampoco desaparecieron. Era como si algo estuviera esperando. Yo, por mi parte, ya no podía volver atrás. La curiosidad, el miedo y la necesidad de respuestas comenzaron a empujarme hacia un terreno que siempre había evitado. Una tarde, casi sin darme cuenta, entré a una librería. No buscaba nada específico. Caminé entre los estantes, leyendo títulos al azar: filosofía, psicología, espiritualidad. Pasé frente a una sección que siempre había ignorado: Biblias. Me quedé ahí parado más tiempo del que quería admitir. No sabía por qué. No sentía fe, no sentía devoción, solo atracción. Como si algo me dijera que ahí había respuestas que no iba a encontrar en otro lado. Tomé una Biblia pequeña, sencilla. La abrí al azar. No entendí casi nada. Cerré el libro, lo volví a dejar en su lugar y salí de la tienda con el corazón acelerado. Me sentí ridículo. Esa noche, al llegar a casa, la inquietud volvió, no como terror, sino como una presión constante. Me senté en la cama y, sin pensarlo demasiado, tomé el teléfono y busqué cómo empezar a leer la Biblia si no crees en Dios. Cuando vi eso escrito en la pantalla, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Si este relato te está removiendo por dentro, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después fue el punto donde ya no pude seguir fingiendo que esto era solo psicológico. No compré una Biblia ese día. Me resistí. Mi orgullo todavía era fuerte, pero algo dentro de mí ya se había quebrado. Las noches siguientes fueron una mezcla de calma, tensa y pequeños sobresaltos. Ya no había ataques fuertes, pero tampoco tranquilidad total. Era como vivir con una pregunta sin respuesta resonando constantemente en la mente. Hasta que una madrugada ocurrió algo que lo cambió todo. Me desperté nuevamente cerca de las 3. Esta vez no sentí miedo inmediato. Me senté en la cama, respiré hondo y entonces lo sentí. Una tristeza profunda. No miedo, no angustia, tristeza. Una sensación de vacío tan intensa que me hizo llorar sin saber por qué. Lágrimas silenciosas, incontrolables. Me cubrí el rostro con las manos y me dejé caer hacia adelante. No entendía qué me estaba pasando. Y en medio de ese llanto, por primera vez, dije una palabra que jamás había pronunciado con sinceridad en mi vida adulta. Dios. No fue un grito, no fue una súplica dramática, fue un susurro quebrado. Y en ese instante algo cambió. No afuera, adentro. La tristeza no desapareció de golpe, pero dejó de aplastarme. Sentí una calma suave, casi tímida, como si alguien hubiera entrado a la habitación sin hacer ruido y se hubiera quedado conmigo. No vi nada, no escuché nada, pero ya no estaba solo, y esta vez no daba miedo. Ahí entendí que estaba entrando en un punto sin retorno, que lo que había empezado como terror nocturno se estaba convirtiendo en una confrontación directa con algo mucho más profundo. Mi orgullo, mi negación, mi resistencia a creer. Y todavía faltaba lo más difícil:
Aceptar que ese Dios al que había negado durante años estaba empezando a acercarse a mí. Después de esa madrugada, ya no pude seguir fingiendo que todo era producto de mi mente, no porque tuviera una prueba científica, sino porque lo que estaba ocurriendo dentro de mí no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era sugestión, no era una emoción pasajera, era como si alguien hubiera encendido una luz suave en un cuarto que yo llevaba años manteniendo a oscuras. Durante el día seguía siendo el mismo por fuera, pero por dentro estaba en constante diálogo. Me descubrí pensando en Dios en momentos absurdos. Mientras manejaba, mientras hacía fila en el supermercado, mientras me lavaba los dientes, no eran pensamientos religiosos, eran preguntas, preguntas incómodas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Y si todo esto no es casualidad? Intenté volver a mis antiguas certezas, pero ya no funcionaban igual. Cada vez que me decía, esto no es real, algo dentro de mí respondía con un silencio pesado, como si esa explicación ya no alcanzara. Una noche decidí hacer algo que me daba vergüenza, incluso admitir en voz alta. Volví a la librería y compré esa Biblia pequeña que había visto días atrás. No elegí una elegante ni especial, elegí la más simple. La pagué rápido, sin mirar a nadie, como si estuviera haciendo algo prohibido. La dejé en la mesa de la sala durante horas sin abrirla. Me sentía ridículo. Yo, el ateo convencido, el escéptico, el que se burlaba de la fe, ahora con una Biblia en su casa. Pero al mismo tiempo sentía una extraña calma al saber que estaba ahí. Esa noche, cuando el silencio volvió a llenar el departamento, me senté en el sofá y la abrí. No sabía por dónde empezar. Pasé páginas al azar, leí frases sueltas, muchas no las entendí. Algunas me parecieron exageradas, otras inquietantemente precisas. No sentí iluminación divina, no sentí nada espectacular, pero tampoco sentí rechazo. Y eso ya era nuevo. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se está moviendo, te invito a que no te vayas. Suscríbete al canal y quédate hasta el final. A veces, escuchar el proceso de otro nos ayuda a entender el nuestro. Las noches siguientes fueron distintas, no tranquilas del todo, pero diferentes. Ya no había esa presencia opresiva que me paralizaba. En su lugar, aparecía una especie de tensión interior, como si algo en mí estuviera resistiéndose a dar un paso más. Comencé a leer la Biblia de forma irregular. No todos los días, no con disciplina, solo cuando sentía esa inquietud interna que no me dejaba en paz. Leía y cerraba el libro. Leía y me enojaba. Leía y me sentía confrontado. Había pasajes que hablaban de orgullo, de autosuficiencia, de corazones endurecidos. Y aunque no quería admitirlo, sentía que me describían demasiado bien. Una madrugada, mientras leía, me detuve en una frase que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No recuerdo las palabras exactas, pero el mensaje era claro: que la luz expone lo que la oscuridad oculta. Cerré el libro y me quedé mirando al techo. Por primera vez entendí que lo que había vivido al inicio, el miedo, la opresión, la presencia, no era el verdadero problema. Eso solo había sido el golpe que rompió mi falsa seguridad. El verdadero conflicto estaba en mi interior, en todo lo que había construido lejos de Dios sin darme cuenta. Y esa revelación me asustó, pero también me alivió. Los episodios nocturnos ya no regresaron con la misma intensidad, pero algo nuevo comenzó a manifestarse: culpa, no una culpa enfermiza, sino una conciencia incómoda. Empecé a recordar actitudes, palabras, decisiones pasadas, momentos en los que había lastimado a otros, en los que me había burlado, en los que había vivido solo para mí. Antes, esos recuerdos no me afectaban, ahora sí. Una noche, sentado en la sala, con la Biblia cerrada frente a mí, dije algo en voz alta que jamás había dicho: si realmente existes, enséñame qué hacer. No pedí que se fuera el miedo, no pedí pruebas, pedí dirección, y no pasó nada inmediato. No hubo una respuesta clara, ni una señal evidente. Pero esa misma noche dormí como no dormía desde hacía semanas. Un sueño profundo, sin sobresaltos, sin esa sensación de vigilancia constante. Al despertar, algo había cambiado. No me convertí en creyente de la noche a la mañana. No desperté lleno de fe,
pero desperté con una disposición distinta. Ya no estaba peleando contra la idea de Dios, estaba abierto. Durante los días siguientes empecé a notar pequeños cambios, no afuera, sino en mí. Reacciones distintas, más silencio interior, menos cinismo, menos necesidad de tener siempre la razón. Y eso me incomodaba, porque darme cuenta de que estaba cambiando significaba aceptar que había estado equivocado durante años, y aceptar eso requería humildad, algo que nunca había sido mi fuerte. Si esta historia te está haciendo reflexionar, te invito a que dejes un like. No imaginas cuántas personas llegan a estos testimonios justo cuando están pasando por algo similar. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. No ocurrió nada sobrenatural. No hubo miedo, no hubo opresión. Fue, en apariencia, una noche tranquila. Me senté en la cama, con la luz apagada, y pensé en todo lo que había pasado desde aquella primera parálisis. Sentí una necesidad intensa de hablar, no de pensar, de hablar, y entonces, sin planearlo, empecé a orar. No sabía cómo hacerlo. No usé palabras religiosas. Hablé como quien habla con alguien que no ve, pero sabe que está escuchando. Le conté mis dudas, mi resistencia, mi orgullo. Admití que no quería creer porque creer implicaba rendirme. Implicaba aceptar que no tenía el control. Mientras hablaba, algo se quebró dentro de mí. No fue una emoción exagerada, fue más bien un cansancio profundo, como si hubiera estado luchando contra algo durante años sin darme cuenta y por fin estuviera soltando. Sentí paz, no una paz eufórica, no una alegría intensa, paz real, silenciosa, estable. Por primera vez entendí que Dios no me había estado persiguiendo para asustarme, sino llamándome de la única forma que yo, en mi soberbia, podía escuchar. Las experiencias oscuras habían desaparecido. Pero lo más importante no era eso. Lo importante era que ya no me sentía vacío. Aún así, quedaba algo pendiente. Algo que yo sabía en el fondo que tarde o temprano tendría que enfrentar. Tomar una decisión consciente. No solo sentir, no solo experimentar, decidir. Y esa decisión, sabía yo, iba a llegar muy pronto. Pasaron varios días sin que ocurriera nada fuera de lo normal. Y curiosamente eso fue lo que más me inquietó, porque ya no tenía una excusa externa para explicar lo que estaba cambiando dentro de mí. No había miedo que me empujara, no había presión invisible, no había episodios nocturnos, solo estaba yo, y una sensación persistente de que algo me estaba pidiendo una respuesta. Me descubrí evitando ciertos pensamientos, como si supiera que, si los dejaba avanzar, no habría vuelta atrás. Porque aceptar lo que estaba sintiendo significaba algo muy concreto, reconocer que Dios no solo existía, sino que me estaba buscando, y esa idea chocaba de frente con la imagen que había construido de mí mismo durante años. Una tarde, al volver del trabajo, me senté en la sala sin encender ninguna luz. Afuera ya estaba oscuro, el departamento estaba en silencio, y por primera vez, ese silencio no me dio miedo. Me sentí extraño, vulnerable. Pensé en todas las veces que había dicho que no necesitaba a Dios, en todas las conversaciones donde me había mostrado superior, más racional, más despierto que los creyentes. Y ahora, ahí estaba yo, sintiendo una necesidad profunda de algo que no podía controlar ni explicar del todo. Estás escuchando esta historia y sientes que te identificas con esa lucha interna, te invito a quedarte hasta el final y suscribirte al canal. A veces Dios empieza a hablar cuando bajamos la guardia. Esa noche abrí la Biblia otra vez, no al azar. Esta vez fui directo a los primeros libros del Nuevo Testamento. No sabía por qué, pero sentía que debía empezar por ahí. Leí despacio. Me detuve en frases simples, directas, que hablaban de amor, de verdad, de luz, tema Astan. Lo que más me sorprendió no fue lo que decía el texto, sino lo que producía en mí. No me sentía juzgado, no me sentía acusado, me sentía visto, como si alguien supiera exactamente quién era yo, con todas mis dudas, mis resistencias, mis contradicciones, y aún así no me rechazara. Eso me descolocó por completo.
Yo siempre había pensado que la fe era una especie de anestesia emocional, algo para personas que no querían enfrentar la realidad, pero lo que estaba experimentando era todo lo contrario. Me sentía más consciente que nunca, más expuesto, más honesto conmigo mismo. Esa noche, al acostarme, no pedí nada, solo dije en voz baja: si esto es real, no me sueltes. No fue una frase pensada, salió sola. Dormí tranquilo. Al día siguiente ocurrió algo pequeño, pero significativo. Una conversación casual con un compañero de trabajo. Hablábamos de la vida, del estrés, de lo cansados que estábamos en algún momento. Él mencionó que iba a la iglesia los domingos. Antes, yo habría hecho un comentario irónico o habría cambiado de tema. Esta vez no. Esta vez pregunté. No lo hice con fe, lo hice con curiosidad. Y mientras él hablaba, me di cuenta de algo importante. Ya no sentía rechazo, ya no sentía esa necesidad de desacreditar. Solo escuchaba. Eso me asustó un poco, porque significaba que mi postura estaba cambiando sin que yo lo forzara. Las noches siguieron siendo tranquilas, pero dentro de mí la batalla se intensificaba. No una batalla contra algo oscuro, sino contra mi propio orgullo, contra esa voz interna que decía: si aceptas esto, vas a tener que cambiar. Y tenía razón, porque aceptar a Dios no era solo aceptar una idea. Era aceptar que había vivido de espaldas a algo esencial durante mucho tiempo. Una madrugada me desperté antes de que sonara la alarma. Me quedé mirando el techo, con esa sensación clara de que ya no podía seguir en el punto medio. Ya no podía decir tal vez, ya no podía observar desde lejos. Me levanté, fui a la sala y me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el sofá. La Biblia estaba sobre la mesa. La tomé, la abrí y la dejé ahí. Sin leer, respiré hondo y por primera vez dije algo distinto. Estoy cansado de huir. No lloré, no temblé, no sentí una emoción intensa, solo una honestidad brutal, como si me hubiera quitado una máscara que llevaba puesta desde hacía años. Reconocí en voz alta que no tenía todas las respuestas, que mi ateísmo no había sido solo una conclusión lógica, sino también una forma de protegerme, de no depender de nadie, de no rendirme. Y mientras hablaba, sentí algo que no había sentido antes: alivio, no porque todo se resolviera en ese instante, sino porque por fin dejé de resistirme. Si este testimonio te está hablando directamente, te invito a que comentes: no me sueltes. A veces, decirlo en voz alta es el primer paso. Esa madrugada entendí algo fundamental. Dios no me estaba obligando a creer, me estaba invitando, y la decisión finalmente era mía. A partir de ese día, algo se alineó dentro de mí. No me volví perfecto, no desaparecieron todas mis dudas, pero sí ocurrió algo claro. Dejé de luchar contra la idea de Dios y empecé a caminar hacia Él, incluso sin saber exactamente cómo. Todavía faltaba un paso importante, el más difícil de todos, el que no se puede dar a medias, y yo lo sabía. Ese momento estaba cada vez más cerca. Los días siguientes comenzaron a sentirse extrañamente claros. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no estaba huyendo de lo que sentía. Iba al trabajo, cumplía con mis responsabilidades, hablaba con la gente, pero por dentro algo se estaba reordenando, como si durante años hubiera vivido con ruido constante en la mente y de pronto alguien hubiera bajado el volumen. Aún así, había momentos de resistencia, pensamientos que aparecían sin aviso. ¿Y si te estás sugestionando? ¿Y si todo esto es solo una etapa? ¿Y si estás perdiendo tu identidad? Porque sí, creer implicaba cambiar. Implicaba dejar atrás una versión de mí mismo que se había construido alrededor del escepticismo, del control, de la autosuficiencia. Una noche, mientras caminaba por el departamento, apagando las luces antes de dormir, me di cuenta de algo que me dejó quieto en medio del pasillo. Ya no tenía miedo de la oscuridad. No dejaba luces encendidas, no necesitaba ruido de fondo, dormía en silencio y dormía bien. Eso me confrontó, porque el miedo había sido la excusa perfecta para empezar a buscar. Pero ahora que el miedo ya no estaba, la pregunta era otra. ¿Voy a seguir buscando igual? Me senté en la cama y pensé en todo el proceso, en la primera noche de terror,
en la parálisis, en la opresión, en la voz interior, en la tristeza profunda, en la paz suave que había llegado después. Todo parecía conectado. Nada había sido al azar, y entonces entendí algo con claridad. No había sido una experiencia para asustarme, sino para despertarme. Si este testimonio te está ayudando a ver algo que antes no veías, te invito a que le des like al video. No sabes a cuántas personas puede llegarle justo en el momento indicado. Esa misma noche abrí la Biblia otra vez. Esta vez leí con más atención. Ya no buscaba pruebas, buscaba entender. Me encontré con palabras sobre gracia, sobre perdón, sobre empezar de nuevo. Y una frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante horas. No vine a buscar a los justos, sino a los que están perdidos. Esa idea me incomodó y me alivió al mismo tiempo, porque siempre había pensado que, si Dios existía, solo podría acercarme a Él siendo mejor persona, teniendo todo en orden, cambiando primero. Pero lo que estaba leyendo decía lo contrario. Decía que el punto de partida no era la perfección, sino el reconocimiento de la necesidad. Y yo, por primera vez, podía admitirlo sin resistencia. Necesitaba a Dios. No porque tuviera miedo, no porque algo oscuro me persiguiera, sino porque, aún con todo bajo control, había vivido incompleto. Al día siguiente me pasó algo muy simple, pero revelador. Estaba almorzando solo, como de costumbre, y me encontré observando a la gente a mi alrededor. Antes los veía como piezas sueltas, cada uno en su mundo. Ese día los vi distintos, no especiales, no santos, humanos, frágiles, cargados de cosas que no se veían a simple vista. Y por primera vez sentí compasión real, no lástima. Compasión, eso me asustó más que cualquier experiencia nocturna, porque significaba que algo profundo estaba cambiando en mí. Esa tarde, mientras volvía a casa, me detuve en un parque, me senté en una banca y me quedé mirando el cielo. No estaba haciendo nada espiritual, no estaba orando, solo estaba ahí. Y sentí gratitud por estar vivo, por respirar, por tener la oportunidad de replantearme mi vida. Nunca había sentido eso antes. Esa noche, al llegar a casa, no prendí la televisión, no agarré el teléfono, me senté en la sala, en silencio, y hablé. Ya no como alguien que duda de si hay alguien escuchando, sino como alguien que empieza a creer que sí. Le dije que tenía miedo de cambiar, que no sabía cómo sería mi vida si daba ese paso, que no quería convertirme en alguien falso ni religioso por costumbre. Le dije que quería verdad, autenticidad, realidad, y algo muy claro se formó en mi mente, sin palabras, sin sonido. No se trata de lo que vas a perder, sino de lo que nunca tuviste. Eso me dejó sin aire, porque entendí que había vivido defendiendo una libertad que en el fondo era soledad, y que la fe que tanto había criticado no era una prisión, sino una relación. Si estás escuchando esto y sientes que algo se está moviendo dentro de ti, te invito a que te suscribas y actives la campana. A veces, estos testimonios llegan cuando estamos más cerca de una decisión de lo que creemos. Esa noche me acosté con una certeza incómoda pero firme. Estaba listo para dar el paso, aunque todavía no sabía exactamente cómo. No hubo sueños extraños, no hubo visiones, no hubo señales, solo descanso. Al despertar, sentí una calma profunda, no euforia, no emoción intensa, calma. Y con ella, una convicción. No podía seguir siendo un observador, no podía seguir a medio camino. Había llegado el momento de decidir si iba a entregar mi vida a Dios o si iba a seguir resistiéndome, ahora sin excusas. Y esa decisión, lo sabía, estaba a punto de tomar forma de una manera definitiva. Ese día transcurrió con una normalidad extraña. No pasó nada extraordinario, pero dentro de mí había una tensión silenciosa, como cuando sabes que tienes una conversación importante pendiente y no puedes seguir ignorándola. Hablé con gente, cumplí tareas, sonreí cuando fue necesario, pero por dentro sentía que algo me estaba empujando hacia un punto del que ya no podía escapar. Al llegar la noche, me di cuenta de que estaba demorando el momento de acostarme, no por miedo, sino por respeto, como si supiera que,
Cuando apagara las luces y quedara solo conmigo mismo, ya no habría distracciones para esquivar lo que estaba creciendo dentro de mí. Me senté en la cama, con la espalda apoyada en la pared, y respiré hondo. Pensé en quién había sido hasta ese momento, en el hombre que se burlaba de la fe, que confiaba solo en sí mismo, que creía que necesitar a Dios era una debilidad, y pensé en quién estaba siendo ahora. Alguien que por primera vez estaba dispuesto a admitir que no lo sabía todo. Eso me dolió, pero también me alivió. Tomé la Biblia y la abrí sin apuro. No estaba buscando una frase mágica, solo quería leer. Mis ojos se detuvieron en palabras que hablaban de rendirse, de soltar cargas, de encontrar descanso. Cerré el libro despacio y lo dejé a un lado. No necesitaba leer más. Me quedé en silencio. Un silencio distinto al de semanas atrás, no pesado, no amenazante, un silencio que parecía invitarme a hablar. Y hablé. Dije que tenía miedo de entregarme de verdad, que no sabía cómo se hacía eso, que no quería fingir una fe que no sentía, que no quería repetir palabras aprendidas. Dije que si iba a dar ese paso tenía que ser real, porque toda mi vida había huido de lo falso. Mientras hablaba, recordé algo que nunca había confesado a nadie, que, aunque me mostraba seguro, siempre había sentido un vacío que nada lograba llenar del todo. Logros, trabajo, relaciones, distracciones, todo funcionaba por un tiempo. Pero luego volvía esa sensación de estar incompleto, y ahí por primera vez lo dije sin rodeos. Estoy cansado de sentirme así. No pasó nada espectacular. No sentí electricidad, ni visiones, ni emociones intensas, pero algo se acomodó dentro de mí, como cuando encuentras por fin una postura cómoda después de mucho tiempo de incomodidad. Sentí que ya no estaba hablando solo. Si esta historia te está tocando en lo personal, te invito a que dejes un comentario diciendo, no estoy solo. A veces, reconocerlo es el primer paso para empezar a cambiar. Esa noche dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez no estaba resistiéndome. Y al despertar tuve una claridad que me sorprendió, sabía exactamente qué tenía que hacer. No era algo complicado, no era un ritual, no era una promesa exagerada. Era una decisión sencilla pero total. Entregar mis dudas, mi orgullo, mi necesidad de control. Entregar la idea de que yo tenía que entender todo antes de creer. Entregar la versión de mí que siempre necesitaba tener la razón. Durante el día esa certeza no se fue. Al contrario, se fortaleció. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada pequeño momento parecía confirmarlo. No sentía presión, sentía dirección. Al caer la noche, volví a sentarme en la sala. Apagué las luces, no por dramatismo, sino porque ya no las necesitaba. Me senté en el suelo, como había hecho otras veces, pero esta vez sin temor, sin tensión. Respiré profundo y dije algo que jamás había dicho con convicción real en toda mi vida. No fue una oración larga, no fue elaborada, fue honesta. Reconocí que había vivido lejos de Dios, no por falta de evidencia, sino por orgullo. Admití que había confundido independencia con aislamiento. Dije que ya no quería seguir así, que, aunque no entendiera todo, estaba dispuesto a confiar. Mientras hablaba, sentí algo distinto a todo lo anterior. No fue solo paz, fue descanso. Como si algo que llevaba cargando sin darme cuenta hubiera sido levantado de golpe. Mi respiración se hizo más lenta. Mi mente se calmó y una certeza clara se instaló dentro de mí. Esto era real. No porque hubiera visto algo, no porque hubiera escuchado una voz, sino porque, por primera vez en mi vida, no me sentía vacío. Me quedé ahí sentado varios minutos, en silencio, sin necesidad de decir nada más. No había miedo, no había duda urgente, solo una presencia suave, firme, que no invadía, pero tampoco se iba. Entendí que no había llegado a este punto por casualidad, que todo el proceso, el terror inicial, la confusión, la resistencia, la búsqueda, había sido un camino. Difícil, sí, pero necesario. Aún no sabía cómo cambiaría mi vida a partir de ese momento. No sabía qué vendría después, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Ya no estaba solo y ya no quería estarlo.
Los días posteriores a esa noche no fueron como yo imaginaba. No desperté convertido en otra persona ni lleno de respuestas. No hubo una transformación instantánea que borrara mi pasado o mis dudas. Lo que hubo fue algo más sutil, pero mucho más profundo, una coherencia interna que nunca antes había tenido. Me levantaba por las mañanas con una calma distinta. No una felicidad exagerada, sino una estabilidad que me sorprendía. Las cosas que antes me alteraban ahora parecían tener menos poder sobre mí. El ruido del mundo seguía ahí, pero ya no me atravesaba de la misma forma. Y eso me obligó a enfrentar una verdad incómoda. Gran parte de mi ateísmo no había sido solo convicción intelectual, sino una coraza emocional. Había aprendido a no depender de nadie, ni siquiera de algo que no veía. Confiar en Dios implicaba aceptar que no todo estaba bajo mi control. Y eso, durante años, me había aterrorizado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Comencé a notar cambios pequeños, casi invisibles. Me detenía antes de responder con sarcasmo. Escuchaba más, juzgaba menos, no porque me lo propusiera, sino porque algo dentro de mí ya no necesitaba defenderse constantemente. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, me sorprendí a mí mismo, agradeciendo en silencio, no por algo específico, sino por el simple hecho de estar vivo. Eso jamás me había pasado. Antes, la vida era algo que simplemente ocurría. Ahora empezaba a sentirse como un regalo. Lamañidos. Si este testimonio te está resonando, te invito a que lo compartas con alguien que esté pasando por una lucha parecida. A veces, escuchar que otro estuvo donde tú estás puede marcar la diferencia. Las noches siguieron siendo tranquilas. El recuerdo de aquellas primeras experiencias oscuras seguía ahí, pero ya no tenía poder. Ya no me provocaba miedo, sino reflexión. Entendí que no habían sido el final de algo, sino el inicio de un proceso que me llevó exactamente hasta donde necesitaba estar. Una noche, mientras leía en silencio, me di cuenta de que ya no abría la Biblia por curiosidad, sino por necesidad. No buscaba explicaciones complejas ni argumentos. Buscaba dirección. Buscaba entender cómo vivir a partir de esa decisión que había tomado. Y ahí apareció otro desafío: enfrentar mi pasado. Empezaron a venir a mi mente recuerdos que había enterrado durante años. Personas a las que había herido con palabras, momentos en los que había sido indiferente cuando alguien necesitaba apoyo. Actitudes que antes justificaba con frases como "así soy yo" o "cada quien se hace cargo de su vida". Ahora esas justificaciones ya no me servían. No sentía condena, pero sí responsabilidad, y eso fue más difícil de lo que esperaba, porque aceptar a Dios no significaba solo recibir paz, significaba aceptar que había cosas que necesitaban cambiar, no por obligación externa, sino porque ya no podía ignorarlas sin sentirme incoherente conmigo mismo. Esa noche hablé con Dios de algo que nunca había hablado: mi pasado. No pedí que desapareciera, pedí entenderlo, pedí aprender. Pedí no volver a vivir con esa dureza que había usado como escudo durante tanto tiempo. Sentí una paz firme, distinta, como si el mensaje fuera claro. No se trata de borrar lo que fuiste, sino de transformar lo que eres a partir de ahora. Al día siguiente, tomé una decisión concreta, pequeña pero significativa. Llamé a una persona con la que había roto contacto años atrás por orgullo. No pedí perdón de inmediato. No sabía cómo. Solo hablé, escuché, y por primera vez no sentí la necesidad de tener la razón. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, pero ligero. Ese fue el momento en que entendí algo esencial. Mi fe ya no era solo una experiencia personal, estaba empezando a manifestarse en acciones reales. No me convertí en alguien perfecto. Seguía teniendo dudas, seguía cuestionando, pero ahora lo hacía desde otro lugar. Ya no desde la negación, sino desde la búsqueda sincera. Descendí vivo. Si estás escuchando esta historia y sientes que Dios te está hablando a través de ella, no ignores ese llamado. Suscríbete al canal y quédate hasta el final. A veces, la respuesta que buscas llega cuando menos lo esperas. Con el paso de los días, empecé a darme cuenta de algo más. Ya no estaba solo en este camino. Personas comenzaron a aparecer de manera inesperada.
Conversaciones que antes no habría tenido ahora surgían con naturalidad. No lo vi como casualidad, lo vi como dirección. Y aunque todavía no entendía completamente hacia dónde me llevaba todo esto, sí sabía una cosa con certeza absoluta: no quería volver atrás. Había pasado demasiado tiempo viviendo cerrado, defendiendo una postura que me mantenía aislado. Ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a confiar, y esa confianza, lejos de debilitarme, me estaba haciendo más fuerte. El proceso no había terminado. De hecho, sentía que apenas comenzaba, pero ya no me daba miedo, porque ahora sabía que no estaba caminando solo, y que cada paso, incluso los inciertos, tenía un propósito. Con el paso de las semanas, empecé a notar algo que no esperaba. Mi forma de ver el mundo estaba cambiando sin que yo lo forzara. No era una transformación ruidosa, no había frases grandilocuentes ni decisiones dramáticas. Era más bien como cuando ajustas la vista después de mucho tiempo en la oscuridad y poco a poco empiezas a distinguir formas que siempre estuvieron ahí. Seguía siendo el mismo hombre, con el mismo trabajo, las mismas responsabilidades, los mismos problemas cotidianos, pero ya no reaccionaba igual. Antes, cualquier contratiempo me irritaba. Ahora, aunque me molestaba, no me dominaba. Antes, necesitaba tener explicaciones para todo. Ahora podía aceptar que no todo tenía que resolverse de inmediato. Y eso, para alguien como yo, era enorme. Una tarde, mientras ordenaba el departamento, encontré algo que me hizo detenerme. Era una libreta vieja donde, años atrás, había escrito metas, ideas, pensamientos. La abrí por curiosidad. Muchas de esas páginas estaban llenas de frases sobre éxito, control, autosuficiencia, nada malo en apariencia. Pero al leerlas desde el lugar en el que estaba ahora, sentí algo extraño. No rechazo, no vergüenza, distancia. Era como leer a otra persona. Alguien que creía que podía sostenerlo todo solo, que nunca mencionaba el descanso, la paz o el propósito. Todo era avanzar, lograr, demostrar. Cerré la libreta y la dejé a un lado. No sentí la necesidad de romperla ni de negar lo que había sido. Solo entendí que ya no me representaba. Si esta historia te está ayudando a entender tu propio proceso, te invito a que dejes un like y te suscribas. A veces, escuchar cómo cambia a alguien por dentro nos ayuda a identificar lo que también está cambiando en nosotros. Las noches seguían siendo tranquilas. A veces recordaba aquellas primeras experiencias y me preguntaba por qué habían sido tan intensas. Con el tiempo, llegué a una conclusión que no fue intelectual, sino vivencial. Yo necesitaba un sacudón fuerte para detenerme. De otro modo, jamás habría cuestionado el rumbo que llevaba. No creo que Dios me haya buscado con violencia, pero sí con la firmeza necesaria para romper mi indiferencia. Una noche, mientras estaba acostado, me sorprendí hablando con él como si fuera lo más natural del mundo. No estaba pidiendo nada. Solo comentaba el día, mis dudas, mis pensamientos, y fue ahí cuando me di cuenta de algo que me dejó en silencio. Ya no me sentía raro al hacerlo. Eso me confirmó que la decisión que había tomado no era un impulso emocional, sino el inicio de una relación real. También llegaron las preguntas difíciles. ¿Qué significa creer de verdad? ¿Qué cosas de mi vida tendrían que cambiar? ¿Qué actitudes ya no encajaban con esta nueva forma de vivir? No sentí condena por esas preguntas, pero sí responsabilidad, porque ahora sabía que no podía seguir ignorándolas. Un domingo por la mañana, algo que jamás pensé hacer ocurrió sin planificación. Me desperté temprano y sentí el impulso de salir. Caminé sin rumbo fijo durante varios minutos, hasta que me encontré frente a una iglesia. No una grande ni impresionante, una sencilla, de barrio. Me quedé parado afuera varios segundos. Dudé. Mi mente buscó excusas para irse. Pero algo dentro de mí, tranquilo pero firme, me dijo que entrara. Lo hice, me senté al fondo. No conocía a nadie. Nadie me habló. Nadie me miró de forma especial. Y sin embargo me sentí extrañamente en casa. No por el lugar, sino por lo que se hablaba. No eran discursos complejos, eran palabras simples sobre vida, perdón, propósito. Escuché en silencio.
sin emoción exagerada, sin lágrimas, solo atención. Al salir, sentí algo muy claro. No estaba dando pasos hacia una religión, estaba dando pasos hacia una verdad que había evitado toda mi vida. Si llegaste hasta aquí, no te vayas, suscríbete y quédate. El desenlace de esta historia no es espectacular por fuera, pero lo es por dentro. Los días siguientes reafirmaron esa certeza. Ya no buscaba experiencias, ya no esperaba señales. Lo que había encontrado era más profundo que eso. Sentido, dirección, paz sostenida. Aún así, sabía que todavía faltaba algo importante. No un evento externo, sino una afirmación interna, una declaración clara, consciente, sin ambigüedades. Algo que marcara un antes y un después definitivo. Sentía que estaba cada vez más cerca de ese punto. Después de esa visita a la iglesia, no sentí la necesidad de contarle a nadie lo que estaba viviendo, no porque me avergonzara, sino porque era algo demasiado íntimo. Durante años había hablado con seguridad de cosas que no entendía del todo, ahora por primera vez prefería guardar silencio y observar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Empecé a ordenar mis días de otra manera. No cambié todo de golpe, pero sí hice pequeños ajustes. Me levantaba unos minutos antes por la mañana y me quedaba en silencio. No siempre leía, no siempre oraba con palabras. A veces solo respiraba y pensaba. Otras veces hablaba con Dios como quien conversa con alguien cercano, sin filtros. Y algo curioso empezó a pasar. Ya no me sentía apurado por sentir algo. Antes, cuando buscaba respuestas, lo hacía con ansiedad. Ahora no. Ahora confiaba en que el proceso tenía su propio ritmo. Una noche, mientras preparaba algo de comer, recordé con claridad aquella primera experiencia de terror, la parálisis, la presión en el pecho, el miedo absoluto. Me quedé quieto en la cocina, apoyado en la mesada, y entendí algo que no había entendido hasta entonces. Si ese episodio no hubiera sido tan fuerte, yo jamás habría detenido mi vida para cuestionarme nada. Habría seguido igual, convencido de que estaba bien, de que no necesitaba nada más. No sentí rencor por lo vivido, sentí gratitud. Si este testimonio te está ayudando a ver tu propia historia con otros ojos, te invito a que le des like y lo compartas. Nunca sabemos a quién puede alcanzarle justo en el momento correcto. Con el tiempo, empecé a notar que ciertas cosas ya no me atraían igual. Conversaciones vacías, ironías constantes, críticas sin sentido, no porque me creyera mejor, sino porque simplemente ya no me llenaban. Antes, ese tipo de actitudes me daban una sensación de control. Ahora me dejaban vacío. También aparecieron miedos nuevos, no a la oscuridad, no a lo sobrenatural, miedos más profundos. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy capaz de vivir de acuerdo a lo que estoy entendiendo? ¿Y si esto se queda a medio camino? Esos pensamientos aparecían sobre todo cuando me daba cuenta de que creer no era solo una experiencia personal, sino una forma distinta de vivir. Una noche, sentado en la sala, dije algo que me sorprendió incluso a mí mismo. No quiero volver a ser el de antes. No lo dije con desprecio hacia mi pasado. Lo dije con claridad porque entendí que ese yo anterior había hecho lo que pudo con lo que sabía, pero ya no era quien quería seguir siendo. Esa noche sentí una convicción fuerte, tranquila, sin presión. No estaba caminando hacia una idea, estaba caminando hacia una relación que requería honestidad diaria, no perfección. Al día siguiente, tuve una conversación incómoda con alguien cercano. No por religión, sino por una actitud mía del pasado que nunca había reconocido. Escuché más de lo que hablé, admití errores sin justificarme. Salí de esa conversación agotado, pero en paz. Y ahí confirmé algo. La fe que estaba naciendo en mí no era para esconderse, sino para vivirse en lo cotidiano, incluso cuando incomoda. Del Masino. Si has llegado hasta aquí y sientes que este testimonio te está hablando directamente, suscríbete y activa la campana. A veces, el cambio no empieza con una respuesta, sino con una rendición honesta. Con el correr de los días, empecé a sentir una necesidad clara, afirmar con palabras lo que ya estaba ocurriendo por dentro, no frente a personas, no en público, frente a Dios. Sabía que ese momento iba a llegar.
no como un impulso emocional, sino como una decisión consciente, definitiva, una que no dependiera de sensaciones ni de circunstancias. Y mientras esa certeza crecía, entendí que estaba llegando al punto más importante de todo este camino. No el más espectacular, no el más ruidoso, pero sí el más verdadero. Ese momento estaba cada vez más cerca. Esa noche supe que no podía seguir postergándolo. No porque alguien me apurara, no porque tuviera miedo de perder algo, sino porque ya no tenía sentido seguir a medias. Todo lo que había vivido, el terror inicial, la confusión, la resistencia, la búsqueda silenciosa, la paz progresiva, me había llevado exactamente a ese punto. Me senté en la sala, en silencio, sin luces encendidas. No necesitaba crear un ambiente especial. Ya no estaba huyendo, ni esperando una señal más fuerte. Todo lo que necesitaba estaba ocurriendo dentro de mí. Respiré profundo. Y por primera vez, sin dudas, sin ironía, sin reservas, hablé con una honestidad que nunca había tenido en mi vida. Reconocí que había pasado años negando a Dios, no porque no existiera, sino porque aceptar su existencia implicaba rendirme. Admití que había construido una identidad basada en el control, en la autosuficiencia, en no necesitar a nadie. Y entendí, con una claridad que me estremeció, que ese camino me había llevado a estar solo incluso cuando estaba rodeado de gente. Esa noche entregué mi vida a Dios, no como un acto dramático, no con palabras perfectas, sino como quien deja de resistirse después de estar cansado de luchar contra algo que siempre estuvo ahí. Le entregué mis dudas, mis miedos, mi orgullo, mi pasado y también mi futuro. No porque entendiera todo, sino porque ya no quería seguir caminando solo. Y ocurrió algo que no puedo explicar con términos técnicos ni emocionales exagerados. Sentí paz, pero no una paz superficial, no una emoción pasajera, una paz firme, profunda, estable, como si por primera vez mi interior estuviera alineado, como si algo que siempre había faltado finalmente ocupara su lugar. No vi luces, no escuché voces, no tuve visiones, tuve descanso. Entendí que Dios no había entrado a mi vida para asustarme, ni para imponerme reglas, ni para quitarme libertad. Había entrado para devolverme algo que nunca supe nombrar, pero que siempre había necesitado: sentido. Desde ese día, mi vida no se volvió perfecta. Sigo teniendo problemas, dudas, días difíciles, pero ya no camino sin dirección. Ya no cargo ese vacío silencioso que antes intentaba llenar con explicaciones, ironía o control. Hoy puedo decirlo sin miedo y sin vergüenza. Yo era ateo, convencido, orgulloso, y fue en la oscuridad donde entendí que negar a Dios no me hacía libre, solo me mantenía lejos de la verdad. Si estás escuchando este testimonio y algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Tal vez no estás aquí por casualidad, tal vez estás en un punto parecido al que yo estuve. Lleno de preguntas, cansado de resistir, buscando respuestas que la razón sola no puede darte. Te invito a reflexionar con honestidad. ¿Y si Dios no te está persiguiendo, sino esperando a que dejes de huir? Si este testimonio te habló al corazón, dale like al video para que llegue a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias reales de transformación. Y si quieres, deja en los comentarios la palabra paz, como una declaración de que hoy decides abrirte a algo más grande que tus miedos. Porque si algo aprendí en este camino es esto: cuando una persona deja de luchar contra Dios, no pierde su identidad, la encuentra. Y a veces, el encuentro más real no ocurre cuando todo está bien, sino cuando, en medio de la oscuridad, alguien se atreve a decir por primera vez: si existes, aquí estoy.